¿Te has preguntado cuál es el papel del amor en la fe? ¿Cuál es el amor que dice la palabra de Dios que debemos tener nosotros los cristianos, los creyentes en Señor Jesucristo? Pues hoy en la pausa vamos a hablar de eso, así que quédate, te invito. Mi nombre es Jonathan Barrera, solo un cristiano más que busca transformar su medio a través de su fe. Ok, y para poder abordar este tema tenemos que leer directamente los tres versículos del día. Y lo encontramos en 1 Corintios 13 del versículo 1 al 3, que dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este es uno de los puntos más importantes que Pablo siempre constantemente nos trae, y es cómo debe verse reflejada la fe que promueven los hermanos en Cristo. Es decir, esa transformación interna que posee cada hombre y cada mujer que dice haberle entregado su vida a Cristo. Menciona el apóstol Pablo en muchas partes, especialmente estamos hablando de 1 Corintios, cómo el amor debe ser el motor que mueve toda aquella motivación que tiene los nuevos hijos de Cristo en su vida. Y vamos a hablarlo en tres fases, en tres niveles, y eso nos va a ayudar a poder entender cómo esto se aplica en nuestra vida, cómo eso se aplica en nuestra vida diaria y en nuestros pensamientos. Cada vez que queramos hacer algo, cada vez que queramos entregarle algo a Cristo, o cada vez que sencillamente queremos preguntarnos si eso que estamos haciendo tiene alguna motivación espiritual o más bien humana. Y es por eso que hoy vamos a hablar aquí en la pausa sobre el amor. Existe mucha controversia del significado teológico del primer versículo, donde habla el hermano Pablo diciendo: no, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, y aquí se entran a relativizar que existen las lenguas para comunicarse entre hombres, para comunicarse con ángeles, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero que vean cómo se utiliza ese recurso lingüístico para decir: si yo hablo con los hombres, o si yo incluso hable con los ángeles, si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como metal que resuena. Es decir, un ruido incómodo para los oídos de cualquier persona. Y es allí donde nos vamos a centrar el día de hoy. Independientemente de lo que hablábamos del concepto teológico, quiero que centremos nuestra atención a ese mensaje que nos brinda el apóstol Pablo diciéndonos: oigan, si yo hablase cualquier lengua humana, o sea, no importa el talento que tengamos a podernos comunicar, ya sea con hombres o con ángeles, si no existe el amor que Cristo nos ha dado de amar a nuestros enemigos y dar la vida por nuestros amigos, somos metal que sencillamente chilla, que sencillamente resuena, que es incómodo a los oídos de cualquier persona. Y eso es nuestro punto inicial. Es decir, no importa los talentos que tengas, ¿cierto? No importa que también te puedas comunicar con las personas, o no importa aquello el don que Dios te ha dado para hablar o para poder expresar ideas, etcétera, etcétera. Si tu interior no posee el motor del amor de Cristo, es decir, no estás haciéndolo con esa motivación de sacrificio hacia los demás para acrecentar el pueblo de Dios, para expandir lo que conocemos como el reino de Dios, sencillamente eres metal que resuena. Eres algo incómodo para los oídos de los demás, y eso trae pues la consecuencia de sencillamente no traer fruto, no dar aquellas cosas que a la final llenan ese gozo espiritual, que más adelante se habla, pero hoy nos vamos a centrar únicamente en el amor. Entonces, para cerrar este punto no importa
qué tan bien o qué tan maravilloso o qué tan expositivo sea la comunicación entre hombres, o llevándolo a un superlativo absurdo de los ángeles, si no existe el amor, si no hay en tu interior ese amor, sencillamente eres metal que resuena, eres algo que sencillamente no trae la consecuencia que Dios así quiere pues con los hijos de Él. Ahora, en nuestro segundo paso, hablamos de el conocimiento, pero no solamente un conocimiento del mundo, de cómo funcionan las cosas, sino el conocimiento de la fe. Es decir, aquellas personas que pueden entender desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cómo son las cronologías, cómo vino, digamos, el mensaje de Dios desde Abraham hasta Jesús, cuáles han sido los eventos más catastróficos o los más simbólicos, etcétera, etcétera. Y dice, eso sin amor, nada es. Incluyendo la fe, es decir, incluyendo esa creencia completa en el Señor. Si no hay amor, el amor del Señor Jesucristo en nosotros, nada somos. Y por eso es tan relevante mencionar tanto la primera parte como esta. Porque estábamos hablando de la comunicación entre hombres en un momento donde se hablaban muchas lenguas, una persona que podría recibir por parte del Espíritu Santo, por ejemplo, hablar español y de repente de la nada hablar inglés y poder comunicarse con las personas en inglés solamente para transmitir el mensaje del Señor Jesucristo. Él dice, ese milagro es nada sin amor, pero también el milagro de todo conocimiento de la palabra sin amor es nada. Y también el depender o esa fe ciega, esa fe entregada, esa fe completa hacia Dios sin amor es nada. Y entramos al tercer punto que yo creo que es el más importante, y es tú como persona, cómo te entregas. Claro, porque habla, así entregues todo para los pobres o así lleves tu cuerpo a ser quemado. Si no hay amor, sencillamente de nada aprovecha. Y eso es una revelación muy importante en la actualidad, porque las personas buscamos ese sentido en la vida y sacrificio completo, pero sin el amor de Cristo nada aprovecha. Y vamos desde los talentos individuales, desde las capacidades individuales y a este punto que nos compete a todos. Ese punto de si estás poniendo tu cuerpo en sacrificio, si estás poniendo tus bienes en sacrificio, pero no hay amor, y ese amor no está, sencillamente no tiene sentido. No hay una motivación, no hay un motor, por ende, eres un metal que resuena, de nada aprovechas y nada eres. Y eso para mí fue bastante, chocante la primera vez que lo leí, porque explica que las obras o los frutos que hay dentro del cristiano no es que simplemente es una suma y resta matemática. Es decir, llegamos a Cristo y automáticamente vamos a tener frutos del Espíritu, sino que existe ese proceso de maduración, entendimiento, por qué Cristo murió en la cruz, por qué Él a través de su sangre limpia mis pecados. Y antes de eso debe haber un reconocimiento de que yo soy pecado, o sea, yo nací con pecado y soy tendiente al pecado y no hay nada que pueda hacer yo en mi vida material para poder limpiar esos pecados. Por eso tuvo que morir el Señor Jesucristo. Entonces empieza estos versículos a recordarnos, si nosotros no tenemos un proceso o un pensamiento de arrepentimiento inicial, sencillamente pues en todos los procesos posteriores no va a haber un agradecimiento o no va a haber ese sentir de agradecimiento para con Dios, y no se va a querer hacer las cosas con amor porque entendimos que fue un regalo lo que hemos recibido y por tal lo doy como regalo, ya sea mi don para hablar con las personas, ya sea el poderme comunicar entre las personas, o ya sea, por ejemplo, conocer la Biblia, entender la Biblia y expresar la Biblia para que otras personas lo entiendan, o dar mis bienes para que la gente pueda extender el reino de Dios, etcétera, etcétera. Y es por eso que hoy hemos hablado del amor,
porque sin amor no hay ningún tipo de acción que pueda, digamos, recibir la gracia de Dios o la sonrisa de Dios. Porque sencillamente el apóstol Pablo nos habla, sin amor no somos nada. Pero el amor no es el amor del mundo, sino el amor que Cristo presenció y vivió y Él nos dejó. Es el amor de amar a los enemigos y morir por los amigos. Esas cosas son las que hoy debemos entender y debemos reflexionar para poder engranar pues, estos versículos con el misterio y todo lo que es como tal el sacrificio del Señor Jesucristo. Y como lo decía anteriormente, ese amor solamente lo podemos obtener a través del arrepentimiento y a través del entendimiento de quién es Jesús. Entender la figura del Señor Jesucristo y entender por qué era tan importante su venida, su vida, su ministerio y su posterior muerte en la cruz. Pero no solamente eso, sino su resurrección. Y cómo Él, presentándose ante más de 500 personas, manifiesta que es Dios. Y Él ha tomado el poder y Él ha hecho lo suficiente para que tú y yo podamos ser perdonados ante el Padre y podamos tener esa vida eterna al lado de Él. Y recuerden, amen, amen y amen. Amen a sus enemigos, oren por las personas que buscan el mal de ustedes y amen aún más a sus amigos en Cristo. Dios los bendiga, esto fue La Pausa y que tengan un excelente fin de semana.